Pues en realidad un tema de interés de todo mundo, ¿eh? No de gente de la iglesia como estamos ahorita reunidos. Vamos a ver algunos aspectos relacionados con la música y nuestro cerebro, nuestro pensamiento, nuestro órgano de la inteligencia, ¿sí? Y tenemos ahí que el Salmo 104, 3, la lectura bíblica que base de este tema dice siguiente. Dice, a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Es un texto que, bueno, pues que nos está diciendo en relación con la música que pueda a nuestra relación con nuestro Ador. El canto del tema musical. Aquí el rey David, el músico por excelencia, ¿no? Dice que va a cantar, tenga, cantará a Dios. Dice, a mi Dios cantaré salmos o himnos, ¿sí? Cantos de alabanza mientras viva. Ojalá que esa sea también nuestra oración de cada uno de nosotros, sean los propósitos de nuestra vida. Siempre estemos cantando a nuestro Dios, alabando el nombre de nuestro Dios. Mientras estemos aquí en la tierra, y si viene Jesús, pues en el cielo, aunque no estemos aquí dentro de un tiempo, pero cuando venga Jesús, sabemos que Él va a tenemos aquellos que tienen su fe puesta en Él. Así es que nos parte de ese grupo en nuestro, mientras vivamos y pero que siga Él nuestra esperanza celestial por una eternidad. Vamos a hablar, pues, como les decía, un poco acerca de la música. Dice aquí que la música es una combinación de melodía y ritmo. En otras palabras, salta uno de estos elementos, pues deja de música. Si no tiene armonía, si no melodía. La música es la combinación de estos melodías, o conocemos nosotros como y el ritmo. Componente, digo, la música de todos es uno de los principales efectos y uno de sus principales efectos es el de congregar a la gente. Entre todo lo que produce la música, entre todo lo que distingue es este componente a la gente. Donde hay música que hay gente. Por eso dice que es un de distintas sociedades humanas. Los americanos, los africanos, los europeos, los asiáticos, en todo el mundo se tiene música. Y la música juega un papel muy importante, un papel social, todas las... Y uno de sus efectos, fuertes efectos, es de que congrega gente. Por eso es que por ahí cuando nosotros paseamos por el centro de la ciudad y oímos música, a veces que instintivamente nos acercamos, pues ¿qué habrá allá? Y nos acercamos, porque oímos qué música. A veces no hay nada, no hay un evento, lo que hay simplemente es un sonido de una tienda departamental o de un restaurante, no sé, de un negocio. ¿Para a qué? Para atraer, para congregar gente. Porque donde quiera que oímos música, queremos que ir a asomarnos, ¿sí? A congregarnos. Ese es uno de los grandes o principales efectos de la música,
que produce qué? Congregación de gente. Decíamos que era un fenómeno ¿qué? Social. La música es un fenómeno social. Y como fenómeno social, pues lógico, lo que acabamos de decir fomenta la congregación de gentes, el contacto entre personas. Es una especie de una necesidad como un acto de convivencia. La música dice que es una especie de necesidad. No sé si estarán de acuerdo y si no, pues ahorita que avancemos en el tema lo decidimos, ¿sí? Pero es como una necesidad en cualquier acto de convivencia. Provoca este fenómeno social de la música, provoca el impulso de ejercitarnos. Cuando hablamos de ejercitarnos, estamos hablando de movimientos corporales, en otras palabras, del baile, ¿sí? Y esta actividad, cuando es grupal, pues crea una experiencia tanto afectiva como como de placer, de gozo. Al mismo tiempo que se genera movimiento físico, también se genera movimiento emocional. Mueve las emociones, este fenómeno social. Y aquí tenemos nosotros a nuestra izquierda una imagen del famoso grupo de los Beatles y el cuarteto de Liverpool, como se le conocía, o se le conoce más bien. Ellos crearon realmente que un fenómeno musical que cambió el mundo. O sea, nuestro mundo está dividido por eras, por etapas, por sociedades, eh, por eventos magníficos, eh, un- podríamos decir que universales, como fue el antes y después de Cristo. La era Cristo también fue, creó un fenómeno como sociocultural religioso. Pero hablando de la música como fenómeno social, pues ha habido que la época del jazz y que la época de los años 20 del Charleston, y así como también nuestra historia se divide en épocas históricas, en eras, etapas históricas, también la música como fenómeno social ha dividido la historia en etapas. Y por ejemplo, podemos decir nosotros, de los Beatles para acá, o cuando decimos haciendo broma con nuestras edades y decimos, no, es que yo soy de Timbiriche para acá, y tú eres de la época de los Bee Gees, porque estás más viejo, como de los Bee Gees, sí, de los villistas, o sea, más atrás, de los años de la revolución, ¿verdad? Y hacemos broma, pero todo tiene que ver con este fenómeno social que se llama música. Así es que los Beatles crearon una época, un fenómeno musical que cambió el mundo, porque los fenómenos de cualquier tipo le dan ciertos cambios a nuestra sociedad, a nuestro mundo. Y bueno, este grupo, por medio de la música, cambió el mundo porque fue un fenómeno extraordinario, sí, en su momento. Eh, La verdad es que le pusimos el tema, el cerebro musical, porque la música tiene que ver mucho con nuestro cerebro también con qué, con la música. ¿Por qué? Porque la música impacta en nuestro cerebro. O sea, de todo nuestro cuerpo, la música entra por dónde, por nuestro cerebro. Sí, es decir, no entra, bueno, aunque también, como vamos a ver, también entra, por ejemplo, inclusive hasta por la piel, ¿no? Por algunas terminaciones nerviosas de nuestro cuerpo, como es el caso de los sordomudos, ¿no? Los sordomudos, ok, no entra por la vista, no entra por el oído, un grupo musical y el oírlo, el verlo, sino que entra por vibraciones que percibe por medio de su cuerpo, de sus pies, sí, etcétera, ¿no? Pero en realidad así el 99% entra por donde, por nuestro vista, por nuestro oído.
¿sí? Y esas dos son dos de las avenidas del alma que van a nuestros pensamientos, que van a nuestro cerebro. Así es que a nivel cerebral, la música puede evocar cambios en los componentes de qué? De la emoción. O sea, la música puede interferir con nuestras emociones o puede producir emociones o puede reprimir emociones, pero tiene que ver con las emociones. Dice, incluido un sentimiento subjetivo, ¿sí? Una activación psicológica a través de cambios autonómicos y endócrinos, es decir, de cambios en nuestra respiración, en nuestras palpitaciones, cambios, eso que decir autonómicos, o cambios también endócrinos que tienen que ver con cambios de tipo de sustancias, con neuroquímicos, con hormonas. Todo eso mueve que la música activa cuando entra a nuestro cerebro. Eh, Nuestra expresión motora de emoción también la mueve. Por ejemplo, cuando sonreímos, pues es una expresión, ¿sí? Realmente motora de una emoción. Por ejemplo, sonreír pues, de felicidad, puede ser de aceptación. Y también la música a través de nuestro cerebro, cuando toca nuestra mente, nos da una tendencia a la acción, dice aquí. Por ejemplo, que a movernos, a bailar, a cantar, nos invita a cantar, hasta el mal desafinado, cuando esté emocionado, no canta, el más desafinado, a cantar, el lento, a aplaudir, etcétera, ¿no? Así es que la música puede evocar todos esos cambios en nosotros. Y cuando dice aquí que en los primeros renglones que evoca cambios en los componentes de la emoción, incluido un sentimiento subjetivo, se refiere, aquí tenemos abajo lo que quiere decir subjetividad. Sentimientos subjetivos. Dice aquí que la subjetividad se define como una realidad interna, única, personal, ¿sí? De cada individuo, que no puede ser objetivamente, es decir, palpable, medida o cuantificada. No podemos decir, trae un 90% de emoción, trae un 5%. No la podemos medir. Es subjetiva, ¿sí? Bueno, y esta subjetividad de las emociones que mueve la música engloba los pensamientos, sí tiene que ver con nuestros pensamientos, afecta nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra percepción, nuestras percepciones, cómo veo yo mi entorno, el mundo, y también las experiencias subjetivas de cada persona, es decir, ya lo muy personal, lo muy individual. Lo que cierta música me puede mover a mí, a usted no. Lo que cierta ritmo, eh, armonía o melodía puede conmover sus emociones, a otra persona puede que no, porque dice aquí que es este, subjetivo, es decir, cada persona somos diferentes y todos tenemos diferentes gustos, diferentes formas de reaccionar ante los estímulos externos. La música es un estímulo externo que entra a nuestro cerebro. Y aquí tenemos una imagen que nos vamos a detener a verla bien, pero así de entrada podemos ver todas las áreas de nuestro cerebro que impacta la música. Impacta, los que conocen un poco de anatomía de nuestro cerebro, por ejemplo, el área de Wernicke que tiene que ver con el lenguaje, con el área de Broca, dependiendo qué tipo de canción, nuestro córtex visual, es decir, también nuestra vista la estimula, la impacta, en nuestro movimiento, ¿sí? Ahí el córtex motor, y sobre todo también respuestas emocionales, perdón, que tienen que ver con el sistema límbico por medio de la tonalidad, ¿sí? Aquí viene a su derecha la tonalidad, lo que afecta a las partes del cerebro, el ritmo, las partes del cerebro que impacta, y también estimula producción de, como decíamos ahorita acá, de producción de neuroquímicos de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo,
Sí, por ejemplo, el óxido nítrico, que es una sustancia vasodilatadora, es decir, que dilata nuestras arterias y por lo tanto mejora que la presión arterial para aquellos, sobre todo aquellos que tenemos presión alta. La música, a través de la estimulación del ácido óxido nítrico, mejora la presión arterial, libera que serotonina para aquellos que somos medio con personalidad ansiosa y personalidad deprimida. La música libera serotonina, ¿sí? La serotonina es una sustancia que segrega nuestro cuerpo natural, pero que también se crea de manera química y forma parte de los medicamentos que se le dan a los enfermos de depresión o de ansiedad, ¿sí? Así es que todo esto nos ayuda, la música, ayuda también a reducir los niveles de cortisol. Entre más altos estén los niveles de cortisol, quiere decir que estamos generando más estrés. Esta es la hormona responsable del estrés y la ansiedad. Y también que la hormona prolactina la estimula. Esta es segregada por nuestro cerebro cuando sentimos que tristeza. Es decir, que también la música puede ser capaz, dependiendo del tipo de música, de ponernos como nostálgicos, de traernos recuerdos tristes, etcétera. Por eso dice que tiene que ver aquí con la prolactina. Muy bien. Entonces, con esta introducción avanzamos un poquito más para conocer más acerca del efecto de la música en nuestro cerebro. Al escuchar o bailar música, fíjense bien, escuchar nuestro oído o movernos a través de la percepción de la música, se activa el sistema límbico. ¿Sí? Aquí en nuestra imagen de la derecha tenemos el sistema límbico, es todo esa parte central de nuestro cerebro, eso que se ve con estructuras de color verde, ¿sí? Forman parte de nuestro sistema límbico, que es activado a través de escuchar, solamente con escuchar. Ahora sí, aparte de que lo estamos escuchando, nos estamos moviendo, se estimula más todavía. Y eso produce ¿qué? Placer y bienestar, especialmente en la amígdala. Ahí vemos la amígdala abajo a la derecha, ese circulito verde eh, con aceitunado, el más chiquito, donde dice amígdala. Esa es la que más recibe esa estimulación para producir ¿qué? Placer y bienestar. También existe un aumento en la vía dopaminérgica de recompensa. Es decir, la, es decir, la producción de dopamina, sí, pero a medida de recompensa. Es decir, eh, que cuando nosotros escuchamos música o nos movemos a través de la música, generamos más que dopamina y la dopamina como consecuencia nos produce ¿qué? Bienestar y placer, euforia también, ¿sí? La formación hipocámpica y en otras áreas, dice, y en otras áreas como la corteza motora y la premotora. Bueno, para no meternos mucho en definiciones muy técnicas. Pero vemos ahí cómo este, podemos experimentar placer y bienestar a través de la música, y cómo es que nuestro cerebro genera así a grosso modo, explicando un poquito cómo es que se produce ese bienestar y ese placer a través de esas áreas cerebrales que son estimuladas. Ahí tenemos una imagen a la derecha, se les va a hacer conocida, él es el rey David. Recuerdan, es decir, que la música se utiliza también para festejar, ¿sí? Para eventos de triunfo, eventos satisfactorios como la graduación de un estudiante, como las bodas de una pareja, como los festejos patrios de una nación, como los que tuvimos el 16 de septiembre aquí en México, etcétera. La música nunca falta en los que en las conmemoraciones, en los festejos importantes de una persona, de un grupo, de una nación.
etcétera, ¿sí? Y este personaje que tenemos aquí es el rey David, donde se vio precisamente como por medio de la música se vio estimulado porque la música le tocó sus áreas cerebrales del sistema límbico y entonces empezó a experimentar placer y bienestar y una forma de manifestarlo fue a través de que del baile y él inclusive se metió en algunos problemas ahí, ¿sí? Por haber actuado así, porque se suponía que como rey no guardó ahí la compostura, ¿no? Y que fue expuesto ante personas, ¿no? Sobre todo con la esposa, que fue la que se molestó, ¿verdad? Por esta actitud de David, pero que en realidad si lo vemos desde el punto de vista científico, pues hay una razón por la que David bailó. O sea, sí, había un festejo, había una celebración, había una alabanza a nuestro Dios también, pero también desde el punto de vista neurocientífico, pues nos damos cuenta de que es normal que con la música se tengan este tipo de actitudes o de conductas, ¿sí? Es decir, fue movido a a ejercitar su cuerpo. No obstante, fíjense bien cuando dice aquí que cuando eso es cuando escuchamos y bailamos. Pero ¿qué pasa cuando tocamos aparte el instrumento musical? Dice que aparte de todo lo que ya vimos, se activan muchas otras áreas y redes neuronales simultáneas, tornando este proceso en algo más complejo y más hermoso todavía que esto que acabamos de ver aquí. Más que esto todavía, ¿sí? Se torna más complejo y más hermoso cuando la persona, aparte de escuchar, ver, moverse, etcétera, empieza él mismo a generar música, a tocar ¿qué? Un instrumento, que se mueven otras áreas. Sí, por ejemplo, dice aquí que los estudios de imagen, ahora que estamos en la época, era de la tecnología, los estudios de imagen, como una resonancia magnética cerebral funcional o la tomografía por emisión de positrones, han servido hoy para documentar este proceso, esto que estamos hablando, lo que está sucediendo en el cerebro cuando alguien está tocando un instrumento. Dice que estos estudios de imagen, neuroimagen, nos han permitido visualizar una fiesta de qué? De fuegos artificiales que ocurren en el cerebro cuando se toca un instrumento. Esa es una imagen, para que tengamos una idea de lo que está pasando dentro de un cerebro de una persona que está este, tocando o está pulsando un instrumento musical. Cuando un músico toca, dice en la imagen, su instrumento, se activan múltiples áreas de su cerebro, más áreas de las que vimos aquí, ¿sí? Más, más. Ese montón de áreas se dan al tiempo, simultáneamente, y se observan en las en neuroimágenes fuegos literalmente artificiales, ¿no? Parece una celebración de la Feria de Durango cuando, el 8 de julio, cuando echan los fuegos artificiales, ¿no? Es una bonita imagen la que se ve y que nosotros llegamos por poder a experimentar o producirla, aunque no la veamos cuando estamos tocando un instrumento musical. Es decir, en la música, el grado más alto de experimentar la música es cuando tú mismo que pulsas o tocas un instrumento musical, el que sea, ¿sí? El que sea. Por ejemplo, siempre que oímos hablar de música, ¿cuál instrumento musical por lo regular se nos viene a la mente? ¿Sí? Regularmente, la estadística dice que se nos presenta un piano. Puede ser una guitarra también, puede ser otro instrumento, no sé cuál otro, un instrumento popular, pero regularmente se nos viene a la mente un qué, piano, un teclado. Sí, el piano tiene un sonido melódico, pero como dice, suave, tranquilizante, reconfortante.
para nuestros oídos, pero en ocasiones puede ser ese sonido muy fuerte, como como cuando tocaba Beethoven, ¿se acuerdan? Puede ser muy fuerte, como de aquí el origen italiano de la palabra piano. La palabra piano quiere decir suave. Eso quiere decir. Cuando le decimos a alguien piano, 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 como que está levantando mucho la voz, "Ay, bájale, bájale, suave", ¿sí? O está tocando muy fuerte la guitarra, le decimos, no, más piano, es decir, más suave. Pero también tiene contraste que es el forte, ¿sí? Es decir, dice que el origen italiano de la palabra piano acuñada en los años 1700 fue pianoforte, porque este instrumento podía tocar como suave, es decir, piano, pero también como fuerte, alto, fuerte, ¿sí? Bueno, ¿por qué mencionamos el piano? Pues porque es un instrumento muy acorde a lo que estamos platicando ahorita para ejemplificar algo que vamos a decir adelante, ¿sí? Miren, al tocar el piano se ejecuta la parte técnica, como esa niña que está ahí, este, tocando las teclas. Esa es la parte técnica, pero también genera un sentimiento transmitido por esas teclas, genera algo en nuestras emociones. Dice, pues la intensidad, ¿sí? Lo piano, perdón, lo fuerte, la intensidad o lo piano, lo suave del sonido, dependen de qué? De la presión que nosotros ejerzamos sobre cada una de las teclas. De eso depende. Bueno, para que se dé este proceso, sí, es necesaria la propiocepción, una palabra medio rara. Ahorita vamos a ver qué significa propiocepción, perdón. Para que se dé este proceso, decíamos, en el cerebro, ¿sí? Es necesaria la propiocepción, que se integra a nivel parietal, es decir, los lados de nuestro cerebro, ¿sí? Así como la emoción, bien se integra el sistema límbico, acuérdense, lo que está en el centro de nuestro cerebro, con la que se interpreta la melodía a nivel de qué? De la amígdala, entre muchas otras estructuras. Es decir, es necesaria la propiocepción en estas estructuras, en los parietales, sobre todo a nivel de qué dice, de la amígdala. ¿Y qué quiere decir propiocepción? ¿Qué es lo que se requiere para tener esa experiencia? Bueno, dice aquí que la propiocepción es la capacidad que tiene un cerebro de saber la posición exacta de todas las partes de nuestro cuerpo en este momento. ¿Sí? De otra manera dicho, dice, a nuestro cerebro le llegan diferentes órdenes, desde las articulaciones, los músculos, etcétera. Dice, de la posición exacta de los mismos. Por ejemplo, ahorita usted, lo más probable es que esté sentada en un sillón, en una silla, escuchando este mensaje, y la propiocepción es esa capacidad que tiene su cerebro para saber cómo está usted en posición. Usted está sentada, usted siente sus pompis en una silla, siente sus manos y las tiene cruzadas, sabe que están cruzadas, pero esa propiocepción, su cerebro lo sabe, pero usted no está pensando en eso, sin estar usted pensando en eso. No es necesario que diga, a ver, me voy a concentrar a ver cómo estoy sentada, cómo estoy, tengo el pie cruzado. No, no se necesita concentrar, su cerebro que lo sabe. Eso es el fenómeno de la propiocepción. Esa capacidad tiene nuestro cerebro. Entonces, también se activan en otras áreas como la corteza visual, la propiocepción, ¿sí? A nivel occipital, acá atrás de nuestro cerebro, aquí en la imagen tenemos el lóbulo occipital ahí en naranja. Ahí es donde se que en realidad es por donde nosotros vemos. Nosotros no vemos por los ojos. Los ojos es una parte de la visión, pero en realidad nosotros vemos con el lóbulo occipital. Ahí está la visión y está la percepción. Entonces nosotros por ahí percibimos también nuestra posición en la que estamos, ¿sí? Y ahorita vamos a ligarlo con la cuestión del piano, ¿sí?
Dice, al momento de que la corteza visual, al momento de leer una partitura, es decir, una letra o una letra, sí, sí, bueno, una partitura es la escritura de la música, ¿sí? Cuando nosotros estamos leyéndola, estamos activando nuestro lóbulo occipital al leer una partitura. Lo dice, la corteza auditiva al mismo tiempo, todo es al mismo tiempo. En el lóbulo temporal, ahí está en verde, lóbulo temporal. Este, allí, ¿qué pasa? Dice, allí escuchamos las notas que yo estoy leyendo y que estoy tocando. Ahí la estoy escuchando. Y la corteza motora primaria en el lóbulo frontal, acá en lo guinda, en la frente, en lo moradito, dice en la prefrontal y también en cerebelo, allá mero atrás, también está de color, del mismo color, donde dice que está la postura, el balance, la coordinación de movimiento, etcétera. Acá por la nuca, ¿lo ven? Es decir, en todas esas estructuras que están ahí, nosotros eh, estamos como, estamos siendo conscientes de lo que estamos viendo y estamos que oyendo. Y lo que estamos sobre todo que tocando, lo que estamos tocando, ¿sí? Es el encargado, dice, la corteza motora primaria está ahí en el frontal, prefrontal y en el cerebelo. Es el encargado de coordinar la coordinación motora, nuestros movimientos. En el caso del pianista, ya lo el pianista, fíjense bien, con, independientemente, sí. Es decir, son 10 dedos y cada dedo está tocando una tecla diferente y a un ritmo diferente. Esto es porque se está activando el frontal, prefrontal y el cerebelo, ¿sí? Entonces, esto dice, se utilizan los 10 dedos de manera simultánea al mismo tiempo, algo que muy pocos instrumentos requieren, como el piano, ¿sí? Bueno, para que sea probar, para que sea un hecho en que nuestras dos manos estén tocando de esa manera, se requieren esas áreas de nuestro cerebro. Y como decíamos aquí, si la propiocepción es la capacidad que tiene nuestro cerebro de saber dónde está posicionado cada uno de nuestros dedos en el teclado. Nuestro cerebro sabe, a ver, el dedo meñique está sobre la tecla de do, el de la mano izquierda. De la mano derecha, mi dedo medio está sobre la tecla de la nota de sol. Todo eso lo sabe nuestro cerebro y lo ejecutamos y lo realizamos porque la música eh, hace a la persona que toca un instrumento, como en este caso el piano, puede ser cualquier otro, lo hace con una habilidad sorprendente, ¿sí? Y el cerebro llega a ejecutar todas esas acciones sin que nosotros nos concentremos. A ver, voy a poner este dedo aquí, este acá y luego este. Cuando estamos enseñándonos, sí, ¿no? Le damos con un dedo nada más a una tecla y decimos do, 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 re, 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 re. Sí, pero ya después eso nuestro cerebro lo hace en automático. La parte del cuerpo calloso que vemos aquí, que es la mitad del cerebro, es lo que divide, el cuerpo calloso es lo que divide y a la vez conecta nuestro cerebro, nuestros dos hemisferios. Se llama cuerpo calloso. Y se ha visto una mayor conectividad entre un hemisferio y el otro por medio del cuerpo calloso. Dice que es la estructura que une ambos hemisferios cerebrales y favorece esa integración sensorial, así como el control independiente de las manos, ¿sí? Recuerden que una de nuestras manos la mueve una parte de nuestro cerebro. Nuestra mano derecha la mueve nuestro hemisferio izquierdo y viceversa, y igualmente, pero la otra mano lo mueve el otro hemisferio. Entonces, pero ese cuerpo calloso es el que une esas, esas conexiones neuronales entre un hemisferio y el otro para que sea posible que tú puedas tocar con las dos,
manos y a ritmos y a notas diferentes, a teclas diferentes, ¿sí? El control independiente de las manos. Inclusive con los ojos cerrados, vean ahí la imagen, dice, la mayoría de los pianistas no necesitan ver el teclado cuando tocan, pues las identifican solo con qué, con el tacto y con el oído, que activa esa área espacial a nivel parietal, lo que veíamos hace rato, como el cerebelo también y el hemisferio cerebral derecho. Esas estructuras cerebrales son las que hacen que aún sin ver yo sepa qué teclas estoy y qué notas estoy tocando. Bueno, esto está medio complicado, pero a grandes rasgos así, ojalá no me dé a entender, aunque sea a un 80%, ¿no? Así es que escuchar, interpretar o componer melodías resulta ser una experiencia agradable. La música despierta emociones, inspira y genera placer. Pero eso no es todo. Vamos a lo otro. También tiene efectos positivos en la salud cerebral. La música estimula diferentes áreas del cerebro de manera coordinada en tiempo real. Sí, y estas son las partes de nuestro cerebro que impacta cada parte de la música. La letra, por ejemplo, el ritmo y la tonalidad, impactan diferentes áreas de nuestro cuerpo. Y eso nos lleva a, a obtener efectos positivos en nuestra salud cerebral. Y entonces entramos a un terreno que se llama musicoterapia, ¿sí? Es decir, la terapia por medio de la música. Por ejemplo, hay la herbolaria, la terapia herbolaria, es decir, el tratamiento de las enfermedades por medio de qué? De las plantas, de las hierbas. Así es, por ejemplo, la psicoterapia por medio de qué? Por medio de la estimulación de, del, de, la, de las emociones, por medio de un profesional, de un psicólogo, de un psiquiatra, y podemos decir que estamos recibiendo psicoterapia, es decir, curando nuestras enfermedades a través de la estimulación de la mente. Bueno, pues la musicoterapia tiene un efecto similar a todas las terapias, ¿sí? Genera que una sensación de bienestar, la música, reduce el estrés para los que somos estresados. Cuando la próxima vez que esté estresado, bote todo lo que está haciendo y póngase a escuchar música. ¿Cuál música? Ahorita vamos a decir, ¿sí? Reduce el estrés, facilita las relaciones interpersonales para aquellos que somos medio raros y extraños, ¿no? Que tenemos dificultad para relacionarnos. Modula el sistema cardiovascular, ¿qué les parece? Los que tenemos alta presión, algún problema tipo cardíaco, etcétera. Mejora el equilibrio y fortalece el sistema inmunitario, tan necesario en estos años previos, cuando la pandemia, ¿no? Que todos queríamos tener un sistema inmunitario como fortalecido para que no entrara ese condenado virus, ¿verdad? Pero bueno, la música puede fortalecer el sistema inmunitario. Y también se dice que la vitamina B2 y que la vitamina C y que la vitamina D, sí, pero y la música, esa es gratis, esa no tenemos que ir ni con el doctor Simia que nos la venda. Nosotros podemos emplearla para beneficiarnos de esta manera, con música, ¿sí? Aprender a cantar, fíjense lo que dice aquí, una nueva canción. Por eso, este, está bien que cantemos lo que ya no sabemos, ¿no? Que, no sé, que el himno nacional o no sé, o cualquier música, un canto en la iglesia, etcétera. Pero dice que cuando aprendemos a cantar una nueva canción, como va a ser en el cielo cuando vayamos con Cristo, dice que vamos a entonar una canción nueva, ¿sí? ¿Cuál será? Pues no sé, necesitamos llegar allá para saber. Pero aprender a cantar una canción nueva o a tocar un instrumento, fíjense bien, o bailar estimula las habilidades de razonamiento de las personas. Es decir, somos más capaces de qué? De poder diferenciar entre lo bueno, lo malo, lo que está bien, lo que está mal, de razonar las circunstancias, de tomar mejores decisiones cuando
aprendemos nuevas canciones, ¿sí? Aprendemos a tocar un instrumento o cuando nos movemos nuestro cuerpo a través de la música. Así es que se ha estudiado ampliamente los beneficios de escuchar música. Entre esos que acabamos de decir, están otros. Bueno, de la reducción del estrés ya dijimos y de la ansiedad, pero también disminuye que el dolor, ¿sí? El dolor del corazón y el dolor emocional, pero también el dolor físico, el de las rodillas, el de las costillas, el de la cabeza, etcétera, ¿no? Disminuye el dolor. ¿Qué más? Fíjense los estudios lo que nos han arrojado. El Alzheimer se ve beneficiado, se ve mejorado la sintomatología con la música. Dice, en el Alzheimer, ¿cómo se dice? Los pacientes por lo general tienen ellos preservada la memoria de información musical. O sea, se les olvidan muchas cosas, pero la información musical se conserva más que el otro tipo de información. Dice, y escuchar música pudiera ayudarles a mejorar la retención de palabras y el manejo de la ansiedad. ¿Qué les parece? Ahorita el Alzheimer está de moda y ya tenemos muchísimas familias, un alto porcentaje de familias con al menos un miembro de la familia con Alzheimer, ¿sí? Dice aquí en la imagen, uno de los factores protectores de la calidad de vida es la música. Factores protectores de la calidad de vida. Mejora el estado de ánimo para los que somos medio amargados y refunfuñones y renegados, etcétera, ¿sí? O melancólicos. Se reduce conductas de ansiedad y de agitación. Eh, Hay que seleccionar bien la música, lógico, ¿no? Porque si no puede ser que nos pongamos más ansiosos o más tristes o más enojados. La música familiar influye en aspectos de la memoria autobiográfica, mejora la conciencia sobre uno mismo y el estado cognitivo en general. Ahí es que tiene grandes beneficios en las Alzheimer. Es todo un tema, todo un estudio que solamente quise, quise mencionarlo para que sepamos en lo que nos puede ayudar la música. Ayuda a mejorar que la calidad y la duración del sueño. Sí, puede ser que duermas más horas y no estás durmiendo las necesarias, pero también a veces puedes dormir 12 horas, pero pues, te levantas como si no hubieras dormido nada. Es decir, no hubo una calidad de sueño. Bueno, pues la música ayuda a mejorar la calidad y la duración del sueño. Eh, Así como el Alzheimer está de moda, también las enfermedades cardiovasculares, pero también cerebrovasculares, es decir, las embolias, los EBC o ABC, o enfermedades o accidentes cerebrovasculares. Sí, que hay de dos tipos, el isquémico, dice la imagen, y el hemorrágico. El isquémico es cuando tenemos una alta presión, por ejemplo, se nos rompe un vaso cerebral y se produce una hemorragia. Eso es una embolia isquémica, pero hay embolia hemorrágica, perdón, eh, isquémica, perdón, la hemorrágica es la de la derecha, es cuando se rompe un vaso. La isquémica es cuando por ahí se genera un trombo, ¿sí? Es decir, un pedacito de placa de colesterol o no sé, que se mueve con la presión también sanguínea y va a dar al cerebro, etcétera. Bueno, pues dice que la evidencia existe de que la música contribuye en la recuperación de estos pacientes que han tenido embolias. Se ha demostrado que cantar, escuchen bien, ayuda a las personas a recuperar funciones del lenguaje perdidas. Acuérdense que alguien con un EBC, un ABC, una enfermedad de estas, pierde el habla, pierde visibilidad, pierde sus movimientos de una o las dos partes de su cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo en la cuestión del lenguaje, para que empiece a recuperar el habla o su lenguaje el paciente, hay que ponerle música y hay que ponerlo a qué? A cantar.
Mejora las emociones negativas, la memoria verbal y la atención también. Es una herramienta, pues, la música poderosa en tratamiento también psicológico, sobre todo, ¿no? Ya vimos que tiene efectos sobre enfermedades físicas, inclusive en el sistema inmunológico, pero ¿qué pasa en el sistema, o más bien con lo de terreno psicológico? Es una herramienta poderosa para tratar esos problemas emocionales. Se ha observado cambios cognitivos, fíjense bien, y psicocomportamentales y efectos positivos en el comportamiento a nivel psicológico. Si estamos medio con comportamientos irregulares o conductas medio extrañas, la música puede regularnos y ayudarnos a integrar bien nuestros pensamientos, emociones y conductas. Recuerden que para tener una conducta tenemos que tener un pensamiento primero ahí. Y ese pensamiento me genera a la izquierda una emoción. Y una emoción me lleva a tener una conducta. Y una conducta también me genera más pensamientos. Y esos pensamientos me generan más emociones, etcétera. Es un círculo, ¿sí? Constante. Bueno, pues la música nos ayuda a, a nivelar ese, ese asunto de la conducta y la cognición, ¿sí? La música provoca liberación de endorfinas de ciertos neurotransmisores como dopamina, ya dijimos, regula niveles de qué, serotonina, oxitocina, la epinefrina, etcétera, y no hay tiempo para eh, hablar más acerca de estos neurotransmisores, pero todos son importantes para nuestro equilibrio emocional, ¿sí? Esa música consigue un estado de placer de forma parecida a la que se consigue con qué, con las ciertas drogas. O sea, en lugar de ir a consumir, no sé, una sustancia nociva de las drogas de la que consumen los adictos, ¿por qué no mejor estimular por medio de qué? De la música, esos neurotransmisores. Impacta en la actividad del sistema endocrino, autonómico e inmune sin efectos ¿qué? Secundarios, ¿sí? ¿Qué les parece? Eso es lo que nos ofrece la música. Y la música, bueno, ahorita me iba a adelantar un poquito, pero ahorita, fomenta la empatía, fíjense bien, el reconocimiento de las emociones. Cuando escuchamos música, se activan ciertas áreas de nuestro cerebro que se encargan de la imitación, que tiene que ver con la empatía, ¿sí? Son las zonas donde las neuronas espejo, que tenemos acá a la derecha, actúan reflejando las acciones e intenciones de los otros como si fueran propias. Bueno, pues la música permite compartir sentimientos. Nosotros tenemos en nuestro cerebro unas neuronas que se llaman espejo. Esas neuronas son las que nos impulsan a imitar una conducta a una persona, una situación, etcétera, de la cual yo quiero participar. Bueno, también las neuronas espejo nos ayudan a tener empatía con las personas, ¿sí? Estas neuronas se activan cuando se observa a otro realizar una acción y se activan nuestra corteza premotora ventral y el lóbulo parietal inferior. Esa relación entre las neuronas espejo y la empatía existe cuando nosotros escuchamos música. Vamos a ser más empáticos, nos vamos a poner más en los zapatos del otro, vamos a ser más compartidos, más serviciales, más, etcétera. Lo que quiere Dios de un cristiano, ¿sí? Pero sobre todo, quiero decirles que ya hablamos mucho de la música, bueno, poco, pero mucho me refiero al tiempo que tenemos. Y bueno, tenemos que entrar al terreno del conocimiento de que la música es creación de Dios. Porque a veces nosotros decimos, no, la música es mala y quién sabe quién lo inventó y que lo inventaron los quién sabe quién o el diablo. No, sé. No, no, la música es creación de Dios. Dios la inventó. Que nosotros le demos otro uso o el enemigo de Dios nos motive a darle otro uso, bueno, esa es otra cosa. Es como este,
las cosas buenas que Dios creó, por ejemplo, ciertos alimentos, Dios los inventó, los creó, pero nosotros le damos mal uso y nosotros podemos dañarlos a través de las mismas cosas creadas por Dios. Pero la música, que no se nos olvide, es creación de Dios. Dios la creó con un objetivo, de dar gloria a sí mismo, ¿sí? ¿Por medio de quién? De sus seres creados, ¿sí? Y él mismo, para darse gloria a sí mismo, Dios creó la música. Y la música, ¿qué tan antigua es? ¿Cuándo la creó? ¿Cuando Adán y Eva? ¿O cuando en el Éxodo? Este, ¿Cuando fueron liberados de Egipto Israel? ¿O cuándo fue? ¿O cuando Jubal, aquel primer hombre que se menciona en la Biblia, que fue el que empezó a tocar instrumentos, aquel antidiluviano? No, dice que la música es anterior a la creación y siempre existirá como un medio que para adorar a Dios. Ya vimos muchos beneficios de la música para nuestro cerebro, pero cuando entramos al terreno de la música como adoración a nuestro Dios, el beneficio va a ser doble, triple, cuádruple, etcétera, ¿sí? Miren, en cierta ocasión Dios, perdón, Job, debatía con Dios y estaba ahí de quejumbroso y le dice, a ver, dice Dios, a ver, vamos a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? A ver si es cierto que sabes más que yo. A ver, ¿dónde estabas? Pues no, pues no me acuerdo, no, pues no te acuerdas porque no existía, ¿sí? ¿Dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Dice el verso 4 de Job 38. Y dice el verso 7, ¿dónde estabas cuando alababan todas las estrellas del alba? Es decir, todos los ángeles. Cuando habla de las estrellas, habla de los seres creados en el universo. Dice, cuando todos en las huestes angelicales alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios antes de la creación de quién? Del hombre, ¿sí? Recuerden que fueron primero creados los ángeles, ¿sí? Y le pregunta, a ver, Job, ¿dónde estabas tú? Si tan ni siquiera hacíamos Adán y Eva, dice Dios, ¿verdad? No, pues tiene razón. Y disertaba Dios platicando con Job. Pero lo que quiero resaltar de este texto es desde cuándo existe la música. Antes de la creación, porque dice que de la creación del hombre, los ángeles de Dios ya alababan y alababan con música, con su canto. Entonces, la música es un invento de Dios, es creación de Dios. Así es que la música es de origen ¿qué? Celestial. Y se utiliza para celebrar, para adorar. ¿Se acuerdan cuando nació el Señor Jesús aquí en la tierra, en Belén? Para llamar la atención de este grande acontecimiento, como David cuando andaba bailando allí cuando con el arca, porque era un grande acontecimiento, pero ningún acontecimiento tan grande como el nacimiento de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Y para llamar la atención de los seres humanos, en este caso un pequeño grupo de pastores, pero que ellos se iban a encargar de pasar el mensaje, dice que se presenta un gran coro de ángeles en el cielo, cantando Gloria a Dios. ¿Cuál era la tonada? No la sabemos, pero sin duda que debió haber sido espectacular. Una armonía, una melodía, un ritmo muy bonito, pegajoso, de calidad, etcétera, cantando Gloria a Dios en las alturas y en la paz, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué? Porque ha nacido, ¿sí? Jesús, el Salvador del mundo. San Lucas 2:14. Miren cómo Dios utilizó la música celestial para qué? Para celebrar, sí, pero también para adorar, pero para celebrar el nacimiento del Salvador del mundo aquí en la tierra. ¿Y por medio de quién? De ese coro de ángeles, de esos que cantan y cantaron en el cielo, de los que le estaba diciendo Dios a Job en aquella ocasión. Entonces, la música es de origen celestial y el propósito es que
El propósito es adorar, alabar a nuestro Dios. Ese fue el origen de la música. Bueno, pero se le pueden dar más usos, ¿sí? Pero la música tiene un papel muy importante en la Biblia. Fíjense, ya que se utiliza para alabar, ¿sí? Para cantar, para adorar, para glorificar a Dios, y se menciona 839 veces más que cualquier otra cosa. 839 veces se menciona la música, la palabra de nuestro Dios. Es importante, importantísima, ¿sí? En la vida del ser humano, del ser creado por Dios. Tanto allá en el Antiguo Testamento, sí, antes de Cristo, como en el Nuevo Testamento, la música siempre estuvo presente y tiene diferentes propósitos. Como ya vimos, adorar, alabar a Dios, ahí tenemos algunas citas donde que nos confirman o nos llevan a este tema de la alabanza y la adoración a Dios. Este, por ejemplo, ahí en Hechos 16:25 se narra el hecho cuando aquellos hijos de Dios, el apóstol, eh, el apóstol, el apóstol, ¿cómo se llama? Pablo, Silas, ¿se acuerdan que se pusieron a cantar en la cárcel cuando fueron prisioneros? Y a través del efecto de la música, de sus cantos, Dios obró un milagro y los liberó, bueno, etcétera, ¿no? Porque ellos estaban adorando y alabando a Dios, aún en momentos de dificultad. Se utiliza también en la Biblia para qué? Para demostrar alegría, ¿sí? Si estás triste, enfermo, ora. Si estás contento, canta, alabanza, ¿sí? Santiago 5:13. Como un medio de comunicación con Dios, como un medio para que Dios se manifieste, ¿sí? Como un medio para agradecer a Dios, para dar agradecimiento a nuestro Dios. Y otro múltiples usos que la Biblia nos dice de cuándo es conveniente utilizar qué, la música, ¿sí? Entonces, eh, hace rato hablamos de la musicoterapia eh, en general para combatir, tratar enfermedades, pero también la musicoterapia espiritual existe, es decir, para aliviar los problemas no físicos solamente y emocionales, sino que espirituales. Por eso dice ahí Santiago 5:13, ¿está alguno entre ustedes triste, afligido, enfermo? Haga que oración. Y si está alegre, que cante alabanzas. Y nosotros le agregamos aquí, si está triste, también que cante, escuche música. Esta imagen que está aquí, habla por sí misma, la vemos, ¿verdad? ¿A qué época nos remonta esa imagen de este hombre tocando música, guitarra, en un hospital con un paciente de COVID que está grave, donde no se sabe si va a fallecer, va a sobrevivir o qué pasa? Pero si ustedes recuerdan, sobre todo si veía noticias, la música eh, tomó un papel muy importante en la pandemia reciente que acabamos de experimentar en todo el mundo. Y fue por medio de la música que muchos enfermos terminales o inicialmente este, contagiados, etcétera, se beneficiaron no solamente física y emocionalmente de la música, sino sobre todo que espiritual. Es decir, la música llevada a este tipo de enfermos y claro, por medio de personas pues entregadas a esta actividad, dirigidos por Dios, sin duda, este, influenciaron a muchos o contribuyeron a que muchos pacientes se recuperaran, donde la música formó un papel muy importante, y donde no solamente a nivel individual, sino grupal, sino hasta en toda una comunidad, en un barrio donde pasaba alguien tocando música por todas las calles, para cuando estaba todo el mundo encerrado en los hoteles, en los departamentos, en las casas. La música tomó un papel muy relevante, importante, y sin duda
que esta musicoterapia espiritual fue llevada, sí, por hombres, pero motivados por quién, por el Espíritu Santo, motivados por Dios. Y en realidad fue Dios el que produjo esta sanidad, sí, pero a través de qué? De una terapia. ¿De cuál terapia? La musicoterapia. Y la musicoterapia no solamente la tenemos ahorita porque hay una especialidad en la psicología que se llama musicoterapia también para tratar enfermedades emocionales, sino que tenemos ejemplos en la Biblia de, de historias donde la música tomó un papel muy importante para sanar las emociones, las malas emociones, inclusive para expulsar a Satanás, al enemigo de Dios de las personas, como fue el caso de quién, de David, el músico por excelencia que decíamos hace rato, antes de ser rey, él era un experto en tocar este instrumento de cuerdas, la lira, y él componía canciones, compuso la mayoría de los salmos que vemos en la palabra de Dios. No conocemos tampoco la música como no conocemos la música del coro celestial que cantó cuando lo oyeron los pastores, cuando nació Jesús. No conocemos las melodías ni las armonías, pero conocemos que conocemos la letra de estos cantos que Dios utilizó por medio de la música para sanar a quien, al rey Saúl, que estaba siendo muy afectado por problemas emocionales, psiquiátricos, podríamos llegar a ese extremo. Tenía problemas psiquiátricos, psicológicos, que lo hacían comportarse o tener pensamientos y conductas hasta homicidas, ¿no? Donde trató de quitarle la vida a personas no muy allegadas a él, inclusive de la familia. Y por medio de la música, David iba y tocaba, dice que cada vez le venían esos pensamientos, esas situaciones, llegaba y tocaba y dice que el rey Saúl se relajaba, se componía y volvía a la realidad. Así es que la musicoterapia se emplea desde hace muchos siglos, ¿sí? Miles de años. Entonces, atrás, y hoy se ha convertido en una terapia y en una especialidad dentro del terreno de la psicología. Pero Dios ya utilizaba la música para eso desde antes. Y no podemos terminar este tema sin hacernos esta pregunta. ¿Qué tipo de música le gusta a Dios? Porque esto es muy controversial. Aquí podemos pelearnos y jalarnos los cabellos. No, es que yo opino que esto y yo que lo otro, etcétera. Pero si somos cristianos maduros y estudiosos de la palabra de Dios, podemos llegar a esta conclusión, a estas conclusiones. En los tiempos bíblicos se usaban diferentes instrumentos, ¿cierto? Ok, sí, ¿verdad? Que la lira, que el arpa, que ¿cómo se llama? La flauta, los tambores, etcétera, ¿no? Entonces, varios instrumentos los menciona en la Biblia. Y algunos los menciona, porque seguro había muchos más que no se mencionan en la Biblia, pero eran los más importantes, como ahorita el piano, la guitarra, el saxofón y no sé, la batería. Dice, sin embargo, solo porque menciona los címbalos, las trompetas las menciona en la Biblia, las panderetas también las menciona, etcétera, otros. Dice, no quiere decir que esos sean los únicos instrumentos que debemos emplear cuando elevamos música para nuestro Dios. A ver, si somos muy bíblicos, entonces vamos a tocar en la iglesia con trompetas solamente, panderetas, ¿qué más? Arpas, címbalos, es decir, platillos y todo eso, porque los menciona la Biblia y con esos instrumentos se alababa a Dios antes. Eso no quiere decir que solo podemos usar esos instrumentos, ¿sí? Dice, por la información que tenemos sobre los géneros musicales de esas épocas bíblicas, por esa información que tenemos, no podemos asegurar como consecuencia, no podemos asegurar que conocemos todas las melodías,
todos los géneros musicales que se usaron antes. Pues algunos, la mayoría se perdieron en el paso del tiempo. Por ejemplo, el género musical de los salmos. ¿Cómo era? Pues se perdió con el paso del tiempo. Así es que podemos concluir que a Dios no le agrada un género específico de música. Sí, porque para empezar ni conocemos los géneros, porque se perdieron en el tiempo con que se alababa a Dios, los géneros musicales, ¿no? Entonces, podemos concluir que a Dios le agrada, perdón, no podemos decir que a Dios le agrada un solo género de música. Sí, que la música mariachi, que la balada, que la instrumental, que la música regional, etcétera. No, no podemos decir cuál es, porque no tenemos una evidencia ni información, ¿sí? Así es que Dios se refiere, miren, esto nos da también algo aquí como para sacar nuestras propias conclusiones, qué tipo de música le gusta a Dios. Dios se refiere aquí en estos textos de Mateo 23 y de 1 Samuel 15, se refiere a la hipocresía de las acciones y que Él prefiere la obediencia a la que a la hipocresía de las acciones. Es decir, a ver, tú estás cantando acá, padre, bien bonito, esta música muy estructurada, pero eres desobediente a Dios. Dice, a Dios, Dios dice que prefiere la obediencia a cualquier tipo de qué, de alabanza, porque la misma obediencia es qué, es una alabanza a nuestro Creador. Así es que esto que acabamos de decir nos da a entender que Dios prefiere las cosas que espirituales y conoce cuando se trata de alabanza y canto y adoración, Él conoce que nuestras verdaderas intenciones. Dice, Él sabe si nuestra alabanza, nuestra adoración es como genuina, sin importar que el género o el instrumento que esté tocando. Él sabe si mi alabanza es genuina. Y nada más él, usted no sabe, ni nadie, ni mi vecino, ni el pastor, ni nadie. Independientemente del género musical que estemos utilizando o, o de la variedad de instrumentos que estemos utilizando. Solo Dios sabe que si mi alabanza es como genuina. Y si es genuina, le agrada. ¿Sí? Eh, aunque le agrada más que tú seas que obediente. Es decir, la obediencia está sobre todas las cosas, porque podemos tener un bonito cuarteto, una bonita orquesta tocando música religiosa en una iglesia, pero en lo individual los integrantes de ese grupo son un desastre, desobedientes y donde quiera hacen quedar mal a Dios. Entonces es ahí cuando esa alabanza no es agradable a quién, a nuestro Dios. Por eso dice aquí, Él sabe cuando nuestra alabanza es genuina, independientemente, inclusive de que esté desentonado, o de qué instrumento estoy tocando, de qué género musical. Si estoy desentonado, pues hay que ponerme a estudiar, ¿no? Lógico, porque a lo mejor Dios no se molestaría, pero las personas que nos oyen sí los espantamos de la iglesia, ¿verdad? Como la chimotrufia cuando canta, ¿verdad? Que espanta a todo el mundo. Entonces, esto podemos concluir o nos da la idea de qué tipo de música le gusta a Dios, es decir, no hay una música única o en específico, ¿de acuerdo? Los principios de elección musical, miren, deben servir tanto para la música sacra, música de la iglesia, para la alabanza a Dios, o para la secular. No quiere decir que porque esta es música secular, no la voy a oír. Sí la puedo oír, siempre y cuando esa música secular, las músicas seculares es la que no se creó directamente para alabar a Dios. Sí puedo escucharla, pero siempre y cuando, ¿qué dice arriba? Los principios de la elección de esa música sean los adecuados. Y también no quiere decir que porque esta música es religiosa es buena. Tengo que aplicarle los principios de elección musical, ¿sí? O sea, tanto la música secular como la música sacra puede ser mala, ¿sí?
Y tanto la música sacra como la secular puede ser buena y aceptada por quién, por Dios. Dice, en ningún momento dejamos de ser hijos e hijas de Dios que tratan de glorificarlo en todas las cosas. Siempre vamos a escoger solo que lo mejor. Esta es la música del linario, esta es la música de la iglesia. Perfecto. Ya la seleccioné. Dios contento. Pero ahora quiero escuchar una música para otro objetivo, música secular. Ah, bueno, no quiere decir porque esa no la voy a seleccionar bien. También los mismos principios que utilicé para seleccionar la música sacra, voy a utilizarlos para seleccionar la música secular que yo voy a escuchar. ¿Sí? No quiero decir nombres de músicos o cantantes de la época para no herir susceptibilidades, pero tenemos mucha música secular muy ofensiva a Dios y ofensiva al ser humano, ¿no? Que degrada al ser humano. La elección de la música secular debe estar caracterizada por un equilibrio saludable, fíjense bien, en los elementos de que ritmo, melodía y armonía. Tenemos que considerar las tres cosas y que con una letra también que exprese ideales de gran valor. Debe haber cuidado especial en la elección de la música, en programas especiales dentro de la iglesia. Fíjese, cuando la música es para dentro de la iglesia, debemos de tener no solamente cuidado, sino un cuidado como especial en elegir esa música, tales como ceremonias de matrimonio, cultos de acción de gracias, seminarios, otro, etcétera. Palabra inspirada. Elena de White, en el libro La música, el capítulo 12, la música secular. Ahí tenemos esta información de esta diapositiva. Entonces, Dios es el que está diciendo esto, que aún para la música secular tenemos que ser muy selectivos. Y si es para Dios, con más cuidado todavía. Ahorita está por ahí circulando un video de un grupo, de, del, de los grupos que tiene la iglesia adventista, de un grupo de, ¿cómo se llaman? De los conquistadores o de los guías mayores, no recuerdo, creo que guías mayores, donde dentro de una iglesia se está presentando un espectáculo realmente con una connotación secular dentro de un evento o ceremonia de la iglesia, donde todo lo que se haga dentro de la iglesia debe ser para la honra y gloria de Dios, y donde eh, se presta a muchas discusiones. Yo no puedo ahorita decir que esté mal o esté bien o regularmente bien o mal. Hay que estudiarlo bajo los principios de qué dice Armero arriba, de elección musical, tanto para música sacra como para secular. Porque hay cierta música secular que ni por ser secular este, se deja de ver muy mal, ofensiva a Dios. Ahora, si esa música secular la convertimos disque en sacra, pues entonces estamos poniendo mal parado a nuestro Dios, a nuestra iglesia. Debemos tener mucho cuidado con esto. Y para terminar, eh, en relación al cerebro musical, el consejo de Pablo es claro. ¿Qué dice Pablo? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con qué? Con el entendimiento, es decir, con el razonamiento, con el estudio, es decir, voy a cantar con el espíritu, sí, pero no nomás porque estoy cantando con el espíritu, voy a cantar tan mal que, que convierto esa alabanza en algo pues dudoso, ¿no? Tengo que cantar también con el entendimiento, tengo que este, estudiar bien y saber lo que estoy cantando, ¿sí? De esa manera me conecto con quién, con Dios, de una mejor manera. 1 Corintios 14:15. No hay duda de que la música, pues, podemos concluir, es una expresión como artística. ¿De origen qué? Divino. Aquí está mal escrita la palabra. Es de origen divino que toca los sentimientos. Eso ya estamos de acuerdo porque ya lo vimos y ya verificamos que así es cuando nos metemos a este tema, estudiarlo bajo la dirección de Dios. Así es que debemos evaluar, escoger y producir música de manera racional, como dice el apóstol Pablo.
teniendo en cuenta su poder de la música, tratando de cumplir el propósito de Dios para edificación de la iglesia y para qué, para salvar al mundo. Recuerden que la música también tiene el objetivo de salvar, de sanar y de salvar al mundo, no más a la iglesia. Entonces vamos a, a tomar en cuenta todos estos aspectos de la música, ¿no? Eh, Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Así es que esa música que se utilizó para conmemorar el nacimiento de Jesús en Belén, por aquel coro de ángeles, también es con música y con cantos de victoria como los redimidos entrarán finalmente a la recompensa eterna. Y mi deseo y oración es que todos los que estamos aquí eh, no estuvimos en la música que escucharon los pastores, en el canto aquel, pero sin duda podemos estar en la música que cantarán aquel canto de victoria entonado por los redimidos en el cielo. Ese es mi deseo y oración. Y terminamos leyendo el texto con el que iniciamos, pero antes, Salmos 33, 1 al 4. Dice Dios, ustedes, pueblo de Dios, canten a Dios como con alegría. En labios de gente sincera suenan bien las alabanzas cuando estás cantando con el corazón, espiritualmente hablando. Alaben a Dios con himnos y con música de arpas. Pero miren lo que dice. A Dios le gusta la buena música, ¿sí? Porque hay música religiosa mala, ¿eh? Alaben, mala me refiero en calidad, no que diga cosas malas o con un ritmo ofensivo, no, no. Me refiero a música pobre en su estructura, en su composición. Dice, alábenlo con buena música. Por eso tenemos que capacitarnos entre más lo hagamos para poder alabar con el razonamiento, como dice Pablo. Canten canciones nunca antes escuchadas. Es decir, Dios nos invita a aprender canciones nuevas. Dice, y lancen gritos en su honor, honras, gritos, ¿verdad? A eso se refiere, alabanzas. Y Jehová, dice, a Jehová cantaré en mi vida, ese texto iniciamos, y a mi Dios cantaré salmos mientras viva, aquí en la tierra. Cuando venga Jesús, cantaremos el canto también de los redimidos y entonces vamos a tener una vida también de alabanza a través de la música del canto por una eternidad allá en el cielo cuando venga Jesús. Si nosotros somos fieles y, y obedientes a su palabra hasta en cuanto Él venga. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.